Muy buen día. Mi nombre es Renato Salas Peña y represento a las universidades peruanas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Privada del Norte. En el marco del Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades de la Sorbona, París, que va desde el día 28 al día 30 de junio de este año, presentaré mi propuesta de estudio denominada Cultivo Arte, el verdadero acercamiento a la poesía de la generación de los 90 en el Perú. La misma se enmarca dentro del campo de los paisajes literarios y la forma de conocimiento en las humanidades. Para eso, yo quisiera empezar mi propuesta de estudio aclarando que este es un primer estudio de corte exploratorio en el cual nos vamos a acercar por primera vez a un estudio formal de lo que fuera el grupo peruano poético, artístico, integral Cultivo Arte. El mismo que en la década de los 90, 1990, eh, dentro de esta vorágine que fue el momento de nuestro país como nación, como ente, saliendo de una dictadura, saliendo de un momento de quimérica paz, entre comillas, en torno al terrorismo que se viviera en nuestro país, los poetas, el mundo del arte en nuestro país va a tomar ya algunos ejemplos heredados de décadas anteriores, como fueron el movimiento poético Hora Cero en la década de los 70 o el movimiento Cloaca de los años 80. Estos grupos van a establecerse con una mirada en esencia urbana, en donde van a presentar una postura contestataria ante la situación que vive nuestro país. Ante esto, en la década de los 90, los grupos poéticos se empiezan a formalizar dentro del mundo de las universidades. Todas las universidades tienen de uno a dos grupos poéticos en Lima y en el Perú en general, que empiezan a aparecer en los últimos años de los 80 y principios de los años 90. El caso de Cultivo Arte, grupo que realizamos el estudio el día de hoy, es casualmente una peculiaridad de este. No nació en el mundo o en el seno de una universidad, sino en un distrito y producto en esencia de lo que será la amistad. Y además, lo que creo que es importante que se conozca es cómo este grupo rompe la idea de grupo poético para acercarse a lo que viene a ser la integración de las artes, ya sea la poesía, la música, el teatro, la instalación como tal, y con esto rompe casualmente la canónica manera que se tenían de presentación los grupos poéticos de esos tiempos, como también de las décadas anteriores. Este artículo revisa las propuestas, los recitales y las publicaciones del Grupo Cultivo Arte en Lima, Perú, durante la década de los 90. La poesía como irrupción juvenil, eso lo sabemos nosotros, nace o suele nacer con toda esa cólera que causa casualmente el establishment establecido en donde los grupos artísticos son un resultante de ataque a estos regímenes autoritarios.
Entendiendo que una generación es un conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibiendo educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. La generación de los 90 en el Perú, Lima, Perú, va a tener pues puntos y temas, tópicos muy recurrentes, muy comunes entre ellos. Primero, nacen en el seno de las universidades. Las universidades son el primer escenario de estos grupos poéticos. Suelen agruparse, ¿no? En esencia, como generación por cuestión de edad, ¿no? Los nacidos aproximadamente desde el año 68, 1968, hasta los nacidos en el año 1975, 1976, que sería el tope de los representantes de esta generación. Bien es sabido que el uso indiscriminado de la palabra generación o de la palabra década, la década de los 90, ha sido utilizado y explotado de manera desmesurada en el estudio literario y no únicamente del Perú. Cabe entender que nos sirve a nosotros como guía de estudio. El grupo Cultivo Arte, en esencia, nace en toda esta marca que fue los 90, golpeado por la política nacional, influenciado por lo que viene a ser la marca universitaria y en esencia como un grupo bastante underground, bastante subterráneo, con una idea de crítica muy abierta al sistema que se presentaba en ese momento. Y esto hace de que este grupo de jóvenes, porque hay que entender que los grupos poéticos en esencia nacen desde ese fervor juvenil. Hablamos los 15 años, 16 años, si es que pensamos en un Rambo, creo que podría ser una mirada bastante objetiva hacia lo que viene a ser esta fiebre juvenil. Será en el distrito de Pueblo Libre, un distrito limeño, ¿no? En donde en un parque llamado Las Flores, este grupo empiece a organizarse, empiece a tener esas primeras reuniones que en esencia tuvieron pues la típica idea de ser reuniones muy críticas al sistema en donde se vivía, pero en donde todavía pues las ideas no se plasmaban de manera muy clara. La gran mayoría de jóvenes que se reunían en este parque, que mañana será el escenario central del Grupo Cultivo Arte, va a ser pues jóvenes que gustaban de las artes o gustaban simplemente de lo que venía a ser pues la crítica a la sociedad de ese que se vivía en ese momento. La poesía, no cabe duda, va a ser la herramienta básica, pero también lo fue la música, la pintura, la actuación, el teatro, la declamación, y todas estas artes se van a terminar reuniendo cuando Juan Ramón Carrasco Santalla y Rodolfo Pacheco Ingunza se unan a Renato Salas Peña, eh, en lo que vendrá a ser el primer intento de reunión como grupo, no simplemente como agrupación. Y la amistad hará pues de que este grupo, a palabras del poeta de la década de los 70, Roger Santibáñez, los Patas de Cultivo, se transformen en un singular grupo poético de esos años 90 en Lima. Este parque, que fue primero reunión de un grupo muy amplio de jóvenes adolescentes que buscaban un cambio social, se tomará otro nombre que será el nombre del Parque del Colchón, el mismo que dará nombre a a la primera publicación en conjunto, en antología del grupo Cultivo Arte. Esto hace que nosotros como grupo lleguemos a tener una presencia
importante dentro de lo que viene a ser el mundo de la literatura. La Feria Internacional del Libro nos acoge en más de una oportunidad para presentar casualmente nuestro primer trabajo poético, y las cantidades de recitales que se empiezan a dar en ese momento hará pues de que Cultivo Arte logre un nombre en esos primeros años de la década de los 90. Tenemos que entender que si bien el lenguaje utilizado por la poesía peruana de los 90 en un comienzo va a ser un lenguaje marcadamente coloquial, y sostengo que fue una herencia recibida de las décadas anteriores, los 70, los 80 e incluso los 60. Y esto hace que desde la primera visión de Cultivo se tenga una visión muy crítica, sin perder tampoco la idea de lo que viene a ser el arte. Cultivo Arte intenta poetizar la ciudad. El gran escenario de la poesía de Cultivo es la ciudad. Nadie puede negar que la mirada de Cultivo no desborda hacia el mundo de provincias de nuestro país. Es en esencia una mirada, si se quiere, muy cómoda, porque no se puede negar, ¿no? Muy cómoda de un citadino a lo que sucede en nuestro país. Y esto hace de que la voz, o lo que se conoce como el vulgar estilo, sea pues uno de los primeros lenguajes o una de las primeras formas que tendrá Cultivo Arte en lo que viene a ser su propuesta artística que, vuelvo a repetir, no es simplemente una propuesta marcada por la poesía, como la gran mayoría de grupos poéticos que surgieron también en la década de los 90, sino pues una propuesta de arte integral. Ante eso, Cultivo Arte ingresa al mundo poético en lo que vienen a ser los recitales de poesía que se empezaban a organizar hacia los finales de los años 80. Años todavía muy difíciles en los cuales dos movimientos revolucionarios como fueron Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru tenían prácticamente en jaque a nuestro país, y las universidades y algunos locales estaban marcados en esencia para poder hacer recitales de poesía. Cultivo Arte en el año 1992 organiza su primer recital de poesía desde la visión de tener un arte integral: poesía, música, teatro e instalación. Y en este primer recital, denominado Patada en el Culo, que muestra desde el solo título la postura anárquica de este grupo, que en ese momento era bastante juvenil y que convocará a las voces hasta ese momento más conocidas y más importantes de la poética joven en el Perú. Cultivo Arte, tras este recital, va a unir a un integrante más, el cual será el poeta Eduardo Braga Maldonado, que va a tener una visión poética urbana neorromántica, en la cual pues va a aportar desde su visión lúdica, sideral, a lo que venía ya siendo la propuesta de Cultivo. Si bien Cultivo Arte no nace en una universidad, dos de sus integrantes, Rodolfo Pacheco Ingunza y Renato Salas Peña, serán integrantes de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también empezará a ser la sede, ¿no? O, por decirlo de alguna manera coloquial, el cuartel general de muchos de los recitales que organizó Cultivo a mediados de los años 90. Será ya en el año 1995 en donde las poetas Leda Quintana y Virginia Benavides se unan, no de una manera directa al grupo, pero sí de una manera indirecta. ¿Cómo leemos esto?
las relaciones amorosas que van a tener, ¿no? Las relaciones sentimentales que tendrán las poetas con dos integrantes del grupo, harán pues de que estas dos extraordinarias poetas, también de la generación del 90, se unan al grupo Cultivo y participen abiertamente en las actividades que este grupo realizaba, como fue casualmente el recital por la salud de Charly García. La música siempre estuvo muy involucrada dentro de lo que vino a ser la propuesta Cultivo y será en la Noche de Barranco, un local que propició mucho el encuentro de los artistas limeños en ese tiempo, donde Cultivo presente el Después de los ocho que, en donde pues va nuevamente a presentarse bajo el mismo formato que ha mantenido hasta el día de hoy. Música, poesía, teatro, instalación, pintura, y no únicamente la presentación del grupo en sí, sino la reunión de muchos poetas, músicos, pintores que también pertenecen a la generación, pero que no están incluidos o que no pertenecen de manera directa al grupo Cultivo, sino la amistad artística es la que los une. En el año 2000, perdón, el grupo Cultivo Arte saca lo que viene a ser la antología llamada Desde el Colchón, haciendo casualmente una suerte de homenaje a el parque que albergó a mucha de la poesía y arte nacional de los 90 e incluso de las generaciones anteriores. Este libro, denominado El Colchón, une casualmente en antología la poesía de los cuatro integrantes de Cultivo hasta ese momento. Eduardo Braga Maldonado, que presenta un trabajo el cual denomina Rigor Mortis; Juan Ramón Carrasco Santalla, que presenta una antología en donde ese dramatismo teatral, ¿no? Se nota dentro de sus letras. Rodolfo Pacheco Ingunza, que definitivamente es el punto más alto de la poética cultividiana, en donde pues nosotros encontramos lo que viene a ser este libro denominado Cantos a Hipatia y lo que vendrá a ser Alas de Mercurio, y el poeta Renato Salas Peña, que presenta pues una antología también de lo escrito hasta ese momento. El libro, Desde el Colchón, que reúne a estos poetas, es la primera muestra tras un poco más de 10 años de lo que el grupo como tal ha venido creando hasta ese momento. Cultivo Arte hasta el día de hoy sigue reunido, y si bien físicamente se ha perdido al poeta Rodolfo Pacheco Ingunza, nosotros como grupo seguimos manteniendo, gracias a la amistad y no a la idea que se tiene simplemente de la agrupación que tuvieron muchos grupos, sino la idea de grupo, no la de agrupar gente, es la que creo que ha llevado a que el grupo Cultivo se mantenga hasta el día de hoy, pues con una postura bastante crítica todavía de la realidad y sincera en lo que viene a ser su creación poética. Esto es entonces Cultivo Arte, un verdadero acercamiento a una nueva posibilidad de hacer arte en nuestro país. Un arte total, un arte totalizador, un arte integral. Muchas gracias por su atención.